perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¿Sabías que un preparador de impuestos puede llegar a ganarse en una temporada hasta $60,000 en North Star Multiservices? En Estados Unidos, la demanda de servicios de preparación de impuestos es muy alta debido al déficit de profesionales, lo que convierte esta oportunidad en un campo de crecimiento inmenso. Tú también puedes alcanzar estos ingresos o incluso más si te certificas como preparador de impuestos personales en North Star Multiservice. Contamos con programas de entrenamiento tanto presencial como remoto, sin importar en qué ciudad de los Estados Unidos residas. De esta forma podrás capacitarte y generar ingresos adicionales en la temporada de impuestos que ya se aproxima, sin necesidad de contar con experiencia previa. Desarrolla tu potencial y genera ingresos adicionales. Trabaja desde tu casa full time o part time o desde una de nuestras oficinas. Acceso a nuestra base de clientes real. Maneja tu propio horario de trabajo. Participa en un curso interactivo impartido por profesionales con amplia experiencia en temas fiscales. Contáctanos al 786-606-6886. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hombre, reapareció Moncada el Grande, también conocido como Pitipúa, en Nicaragua. Ayer, la desdentada vociferante Rosario Murillo dijo que Moncada, co-canciller, así lo llamó, co-canciller, está acá en los Estados Unidos, en Nueva York, para participar en actividades relacionadas con la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Fue enviado para andar participando, ¿no? Con su narrativa falsa y bofa, pero además de eso, aprovechar para hacer ruido a favor de el tirano venezolano Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles. Veamos a Moncada, que ayer habló con un propagandista de la dictadura, que es propagandista y a la vez es tocabotones en la chanchera. Es de los diputados corruptos, no es Absalón Pastora, es Adolfo Pastrana Arancibia, que además de recibir sus cheques por tocar botones en la chanchera, recibe por su programa de alabanzas, de loas y de rastrerismo al favor de la dictadura, recibe dinero ahí de instituciones del Estado a las que le hace publicidad. Pero veamos a Moncada indicando que él anda ahí para denunciar lo que pasa en contra de el Cartel de los Soles. Siempre hay un granito de arena con la intervención de nuestros compañeros, con la intervención nuestra en los temas que se tratan, cuando de pronto pareciera que algunos países están viviendo en un mundo diferente. Por ejemplo, hablar de la situación global o de la situación de la región y no tocar el tema precisamente esencial que tenemos ahorita, que es de agresión, de despliegue de fuerzas militares y navales de la potencia del norte contra Venezuela, que eso implica poner en peligro, en riesgo la seguridad, la paz y la estabilidad de toda América Latina, pues necesariamente hay que tocarlo. Nosotros, Nicaragua siempre lo toca y siempre apoyamos y defendemos, en este caso concreto, a un país hermano como es Venezuela, que está siendo agredido y que implica también la agresión de todos los países de América Latina y el Caribe, como miembros que somos de la CELAC o como miembros de la Asociación de Estados del Caribe. Moncada, con barba de chivo, miente. ¿Por qué miente? Porque él dice que agredir al Cartel de los Soles es agredir a América Latina. No es cierto.
Se agrede ¿a quién? A un grupo de narcoterroristas encabezados por Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los hermanos Rodríguez, para mencionar a los principales cabecillas. No se está agrediendo a América Latina, ni se está poniendo en riesgo la paz de América Latina. Para nada, miente. Pero además dice doña Deikeli, amigos, que el despliegue militar de Estados Unidos afecta a la pesca, la actividad marítima, el trabajo marítimo, dice, y el turismo. No hay una manera de justificar o de respaldar la narrativa de víctimas del Cartel de los Soles. Veamos aquí a Barba de Chivo, Moncada el Grande. En este momento está de alguna manera realmente tocando, digamos, analizando, viendo y manteniendo una posición firme y decidida de no aceptación de la agresión, del despliegue naval y militar de Estados Unidos, que realmente crea una situación anormal, digamos, y altamente peligrosa, de forma tal que afecta, y así lo expresaron algunos países del Caribe, que afecta de pronto lo que es la pesca, por ejemplo, ¿no? Lo que es el trabajo marítimo diverso, lo que es el turismo. Es decir, que esas maniobras no solamente han afectado y han realizado acciones criminales, digamos, ¿no?, de Estados Unidos, y se dice normalmente que en ningún país, en los propios Estados Unidos, no se ejecuta ni se mata a alguien sin previo juicio, independientemente que ellos puedan tener la pena de muerte. Debe tener cuidado Moncada, doña Deikeli, porque si se deja crecer mucho la barba, va a ser una barba con un pedacito de cuerpo. Es más grande la barba que el cuerpo, ¿no? Una barba con cuerpo. El Protón, Moncada, dice que ahí van a estar denunciando también. Lo que él dice es ejecuciones extrajudiciales de pescadores. Miren cómo tratan de darle vuelta al narcotráfico, a las narcolanchas. Yo soy crítico y puedo ser crítico de actividades en las cuales no se hace un proceso previo, ¿verdad? En las cuales se verifica que las personas que están en un barco son narcotraficantes y que lo que llevan ahí son drogas. Puedo coincidir con eso. Pero, como lo explicaba ayer, y los que, no voy a repetirlo de nuevo, los que quieren ver la explicación que brindó ayer el doctor Hugo Hacha, que fue magistral. Estados Unidos tiene todos los elementos y las herramientas para actuar como está actuando en este momento. No quiere detener a nadie, ni quiere echar preso a nadie. Les está señalando a los narcotraficantes: si te metes a esto, entonces te va a caer una bomba del cielo y va ahí. Eso es. Y Trump lo dijo hoy, y más adelante lo vamos a ver también. Entonces, el Protón Moncada dice que son pescadores a los que les han quitado la vida de manera extrajudicial. Como tuercen las cosas para poner a los narcotraficantes como víctimas. Veamos. Está claro que han matado a pesqueros, a pescadores, digamos, ¿no? Como un crimen, como una ejecución, digamos, extrajudicial. Todos esos elementos se van vinculando en las conversaciones que se tienen, y Nicaragua siempre pone un grano de arena en ese tipo de análisis, porque a veces hay algunos delegados que son un poco tímidos o temerosos también de enfrentar la situación como tiene que ser. Es decir, tenemos derecho a defender nuestra existencia como Estado, a defender la seguridad, la estabilidad, la dignidad, la soberanía, y hay que decir las cosas muy claramente en los foros que sea necesario, independientemente que haya uno que otro que de pronto tiene su inseguridad o su temor. Es decir, Moncada es el corajudo, ¿no? Él llega y alza la voz, porque hay otros que no tienen el valor para alzar la voz y decir lo que está pasando. No. Hay otros que no tienen el nivel de cinismo que tiene Moncada, que es pequeño de tamaño, pero enorme, gigante en cinismo, ¿no? Él repite el discurso mentiroso, bofo, de la dictadura en relación a lo que ha pasado en Nicaragua, y también para defender a los narcotraficantes venezolanos que están siendo perseguidos y acabados en mar adentro por el gobierno del presidente Donald Trump. Es bien interesante lo que pasa con Barba de Chivo, Moncada,
porque había sido retirado, y usted se acuerda, doña Deikel, y ustedes también, amigos, porque ¿qué? Estaba mal de salud. Se retira, lo retiran de ser canciller de la dictadura porque estaba afectado de salud. Ayer la detentada vociferante anuncia que es co-canciller. Y hoy se publicó ya oficialmente que, doña Deikel, póngame por favor la paginita, que dice, acuerdo dictatorial 151-2025, que dice que nómbrese ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores a los compañeros Valdrak Jenske y Denis Moncada Colindres. O sea, Ortega y Murillo sacan del hospital donde estaba enfermo, supuestamente a Moncada, y se lo ponen nuevamente a Valdrak Jenske a la orilla. Póngame el otro cartelito, doña Deikel, ahora donde aparecen juntos los dos. Aquí está. Nada más que aquí está sin barba de chivo, ¿verdad? Nuevos ministros de Relaciones Exteriores, dice. Nos representarán con firmeza y seriedad de nuestras posiciones frente al mundo. No, lo que hacen es repetir el discurso mentiroso de la dictadura. Ahora, viene la pregunta. ¿No dio la talla el espía? No sé. Es raro que hayan decidido ponerle un co-canciller y sacar de la enfermedad a barba de chivo Moncada. Es raro. No debe estar contento el ex espía o el espía y criminal Jenske. Por lo menos es lo que me parece a mi doña Deikel. Dice doña Deikel que se da en el contexto en el cual en Costa Rica se están conociendo detalles sobre los vínculos de exmilitares de inteligencia del ejército sandinista con el asesinato de Roberto Sancán. Es interesante el contexto. La detentada vociferante también lo anunciaba así. Vamos adelante. Esta tarde se me olvidaba mencionar, vamos a estar transmitiendo en el mismo. Queríamos también mencionar que hay un acuerdo presidencial que es el 151-2025 que nombra como ministros en plural de Relaciones Exteriores en el mismo nivel a los compañeros general en retiro Denis Rolando Moncada Colindres y Valdrak Ludwig Jenske Whitaker. Ese decreto ha sido firmado ya por un acuerdo presidencial, por nuestra copresidencia y será publicada en la Gaceta Diario Oficial. Es decir, tenemos dos ministros de Relaciones Exteriores, Denis y Valdrak, que nos representan con la seriedad, la firmeza, la coherencia, la consistencia de nuestras posiciones frente al mundo. Se le cayó a Murillo, parece una porra, una tapa una tapa de las porras para cocer frijoles. Póngame de nuevo, por favor, el inicio, doña Deikel, de esa intervención. Vamos adelante. Esta tarde se me olvidaba mencionar, vamos a estar transmitiendo en el mismo espacio. Se le cayó la tapa de la porra de cocer frijoles que tiene ahí, o no, es la tapa de la olla donde hace todas sus mejunjes y su brujería asesínica. Bueno, volvió entonces Moncada el Grande, también conocido como Pitipoa, y hoy barba de chivo Denis Moncada al cargo de canciller de la dictadura, y el otro, el espía Valdrak Jenske, parece que no está dando la talla, y lo que sí es seguro es que uno de los dos va a quedar fuera. Eso sí. Y si yo fuera Jenske, pues estaría viendo las cosas, como decimos, chiva. Porque Valdrak Jenske, por mucho que sea salamero con Murillo, ella sabe que no es de su equipo. Ella lo sabe que no es de su equipo. Doña Deikel, cuéntame por favor. ¿Cuántos me gusta llevamos a esta hora? Dice doña Deikel
que hemos alcanzado exactamente a esta hora, ¿verdad? Del programa. Casi 200 me gusta. Dele me gusta, Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ayer, ya por la noche, después del programa, conocimos, miren, el expediente que tiene Costa Rica sobre el caso de Roberto Sancam suma más de 450 páginas. Más de 450 páginas. Ahí se conoció el nombre de la persona que un informante dijo, este es el que está, le dicen el cerebro, pero no puede llamarse el cerebro a esta persona, porque el cerebro de todo esto está en el Carmen, está en el Estado Mayor del Ejército Sandinista. El coordinador o el enlace en Costa Rica de los autores materiales es Pablo Antonio Robles Murillo, un ciudadano nicaragüense de 59 años, que las fotografías la han hecho circular, ¿verdad? Estas son fotografías del expediente, ¿verdad? Sacadas del expediente de el organismo de investigación judicial. Aquí está. Ahí está la fotografía donde está con el Chele Business. Imágenes 35, 36, 37, 30, captura de pantalla de algunas de las imágenes aportadas por un informante confidencial. Tiene 55 años, perdón. A finales de los 80 perteneció al batallón de lucha irregular BLI Sócrates Sandino. Fue combatiente del ejército sandinista y alguien que lo conoció, según le dijeron a Confidencial, dicen que este sobrevivió a una emboscada que se dio en la recta final de Molucucú. Era chofer de camiones y un familiar de él murió en esa misma emboscada. Según la OIJ o el OIJ, el señor que es no el cerebro, sino el enlace entre el ejército sandinista y los sicarios en Costa Rica, recibió entrenamiento militar en Cuba y en Rusia, en labores de inteligencia y atentados en una fecha que todavía no ha sido precisada. Otro elemento que es importante es que viajó Robles Murillo 59 veces entre Nicaragua y Costa Rica entre los años 2005 y 2025. Otro elemento que es importante es el último viaje que hizo. El último viaje que hizo fue el 10, según los registros migratorios, viajó a Nicaragua el 10 de junio del 2025, de Costa Rica a Nicaragua, el 10 de junio. El atentado contra Roberto Sancam fue el 19 de junio, 9 días antes del asesinato, ¿verdad? Salió para Nicaragua y regresó a Costa Rica el 23 de julio. La última vez que salió hacia Nicaragua, donde se encuentra actualmente, fue el pasado 7 de agosto, cerca de mes y medio después del asesinato de Sancam, ocurrido, como les digo, el 19 de junio en su casa ubicada en Moravia, San José. Según el diario Costa Rica Hoy, Robles Murillo, póngame las imágenes, doña Nickel, de Robles Murillo, por favor, se quedó en Nicaragua. Está en propuesta. Sí. Se quedó en Nicaragua desde agosto. Vuelvo a repetir, según Costa Rica Hoy, Robles Murillo se quedó en Nicaragua desde agosto y lo comprobaron llamándolo por teléfono. Él está en Nicaragua, voy a avisarle, respondió una mujer identificada como Sara, su cuñada, que atendió la llamada cuando se hizo este contacto. Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería corroboran que Robles Murillo no volvió a Costa Rica, al menos por un puesto fronterizo y de manera legal.
Y fue un denunciante, anónimo, el que puso a Pablo Antonio Robles Murillo como el autor del contacto entre los sicarios y el ejército sandinista que está involucrado, además, pero esto de la dirección específicamente de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar y de la Dirección de Inteligencia de Cuba, conocido como el G2. Hay otros datos. La cédula, en Nicaragua, Pablo Antonio Robles Murillo tiene la cédula 001-290669 0051A y la cédula costarricense es la 901010406. En Nicaragua está registrado en la dirección Esquipulas del Centro de Salud 3 cuadras abajo y es la misma dirección registrada para su mamá y para su papá. Su hermana es Miriam del Carmen Robles Murillo, que tiene cédula nicaragüense y cédula costarricense. También tiene un hermano de nombre Wilfredo Robles Murillo, que tiene cédula nicaragüense. Y la dirección de Pablo Antonio Robles Murillo en Costa Rica es Urbanización Jardines de la Paz, Casa 91, Guadalupe. El padre es Domingo Robles Cuaresma y su mamá fallecida, Rosa Murillo Valladares. Tiene 4 hijos, ¿verdad? Y es el detalle que se ha brindado sobre esta persona que está en pantalla. Este documento que está frente a sus ojos es extraído del expediente, y ustedes lo ven, el número 87 SH Pleca RCI 2025, porque forma parte del expediente del organismo de investigación judicial. Vuelvo a repetir, vamos aquí en estudio. No se puede afirmar, y le ponemos cerebro entre comillas, porque el cerebro de esta operación no es Pablo Antonio Robles Murillo. El cerebro de esta operación es el Estado Mayor del Ejército Sandinista aprobado por los dictadores Ortega y Murillo. Es decir, el Chelevizne y sus gamberros, en contacto con el aprobado de sus amos, le dicen a Pablo Antonio Robles Murillo: búsquese a unos sicarios y maten a Roberto Sancamo. Eso es lo que tenemos a la vista y que se está en la investigación, en el proceso, sí se está investigando. Pero déjenme decirles una cosa. Cuando uno ve, y mañana voy a dar más detalles seguramente del expediente, cuando uno mira el nivel de precisión que está teniendo Costa Rica, aquí hay 2 elementos que pueden estar ocurriendo. Uno, que haya informantes del ejército sandinista, y lógicamente que ese anónimo podría ser uno de ellos. Ese uno. Y lo otro es que gobiernos extranjeros estén ayudando en la investigación, independientemente de que Costa Rica no haya pedido de manera oficial el apoyo. Podría ser. Porque el nivel de precisión, y me decía un colega más temprano, mira, yo te dije que no iban a llegar los intelectuales, pero me ha sorprendido lo que hemos visto. Yo también. Pero el nivel de precisión que está teniendo doña Deikel Costa Rica en esta investigación es realmente sorprendente y es plausible. Por supuesto que sí. Y vamos a ver en qué termina, pero lógicamente que el avance es realmente relevante y ya tenemos cara de el enlace del ejército sandinista con los sicarios. Los autores intelectuales están vinculados por relaciones. Ahí está la fotografía, no está con el Chelevizne. No sale en el expediente. Entonces se trata de una persona vinculada al alto mando del ejército que se reunió, dice el informante anónimo, dice, se reunió con la plana mayor por lo menos 1 mes y medio antes de que asesinaran a Roberto. Sale de Costa Rica 9 días antes del asesinato y está en Nicaragua actualmente. Para que vean pues más o menos por dónde van las cosas.
Pablo Antonio Robles Murillo. Sí, señor. Dice Simón Timoteo Salazar. Este tipo ya no regresará a Costa Rica. Es seguro que no. Porque ya está, o sea, ese rostro, los que lo conocen, mira, hermano, y además doña Dique le había comprado una propiedad cerca de la frontera con Nicaragua, que es un punto estratégico para que el ejército, la inteligencia entre y salga. Todo está fríamente calculado, pero Costa Rica, sorprendentemente, ha llegado a establecer ese vínculo y la investigación sigue. Sí, señor. Recuerde usted que mi dentista espera que lo convierta a usted en su dentista. ¿Qué tiene que hacer? Marcar el teléfono 786-896-3045. ¿Quiere sonreír plena y orgullosamente? Acá en Miami, no se confunda. Son los mejores médicos, el mejor consultorio. Tienen planes de financiamiento para usted. Las emergencias médico-dentales son su especialidad. Pregunte si el seguro médico que usted tiene lo aceptan en mi dentista y entonces que su dentadura esté sana y saludable. Sonría plena y orgullosamente después de que convierta a mi dentista en su dentista. Marque el teléfono, ellos están esperando por su llamada. ¿Cómo van los me gusta, doña Dickel? Cuénteme. Dice doña Dickel que ya estamos acercándonos a los 300, creo yo. Vamos a ver, dice doña Dickel que estamos en 265. Vamos para los 300 me gusta. Dele me gusta, Café con Voz. El saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hoy se presentó en el Consejo de Derechos Humanos una actualización del informe del grupo de expertos de Naciones Unidas. ¿Qué cosa? El grupo de expertos. ¿Cómo es el título de la actualización? Nicaragua, persecución más allá de las fronteras. Exilio y violaciones transnacionales de derechos humanos. Fíjense ustedes qué interesante. Porque el informe indica que la dictadura está extendiendo su represión contra las personas percibidas como opositoras más allá de sus propias fronteras. Y está persiguiendo a ciudadanos nicaragüenses en el extranjero en el marco de una campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio, según el informe del que estaremos hablando más en detalle con Reed Brody más adelante. Indican que la dictadura ha perseguido a miles de nicaragüenses en el extranjero, muchos de los cuales huyeron del país después del 2018. Esta persecución se ha llevado a cabo a través de una serie de medidas severas, entre ellas la desnacionalización, la negación de pasaportes, el borrar a nicaragüenses de los registros civiles, negarles y desaparecer expedientes académicos o títulos profesionales, las confiscaciones de los bienes, la confiscación de las pensiones y las cotizaciones, entre otros elementos que presenta el informe, que también indica, hablando de la inteligencia del ejército, es el ejército junto a la Guardia Sandinista, según el informe, los que lideran las operaciones de espionaje digital en contra de los nicaragüenses en el exilio. Dice, funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones y en algunos casos las hostigan y amenazan directamente. La policía, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre la movilidad de ellos. Se interceptan celulares y es el ejército, específicamente la Dirección de Información para la Defensa, DIT, y la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia, en colaboración con la Guardia Sandinista, los que monitorean publicaciones, fotografías, comentarios y conexiones digitales. Ya más adelante estaremos hablando con Reed Brody sobre este tema. Pero también hoy el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó su informe. Veamos qué contiene esa actualización en detalle.
marcado por la reforma constitucional de enero de 2025, con importantes impactos negativos sobre la situación de derechos humanos en el país. Se modificó más del 95% del texto, otorgando rango constitucional a la concentración del poder en la presidencia. La reforma redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo político de cara a futuras elecciones e introdujo la figura de la copresidencia, asumida por la vicepresidencia sin elección popular. El nuevo texto elimina garantías fundamentales como la prohibición expresa de la tortura, el derecho al debido proceso o la prohibición de la censura. Estos cambios consolidan un marco normativo que fortalece los mecanismos de control social. También se detalló el tema de cuántos secuestrados políticos hay actualmente, el tema de la tortura y los desaparecidos de manera forzada. A junio de este año, al menos 75 personas permanecían en detención arbitraria por motivos políticos. El informe documenta 16 casos de tortura, incluyendo violencia sexual. Y 31 personas siguen desaparecidos forzosamente, cifra que aumentó tras las redadas masivas de la Policía Nacional entre julio y agosto de 2025. El espacio cívico y democrático se ha restringido aún más. Las y los periodistas han sido objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y expulsiones. La represión también trasciende las fronteras. La oficina documentó 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin recurso legal, separando a las familias y generando situaciones de apatridia. El informe también indicó que el asesinato de Roberto Sancama en Costa Rica refleja los riesgos de los nicaragüenses en el exilio y agregó la reducción del espacio cívico como un mecanismo de control, así como los embates que la dictadura continúa haciendo en contra de la libertad religiosa. El asesinato en Costa Rica de Roberto Sancama en junio de 2025, aún bajo investigación, refleja los riesgos que enfrentan las personas nicaragüenses en el exilio. Excelencia, continuaron las cancelaciones de personalidad jurídica de organizaciones, totalizando 5.535 organizaciones cerradas desde 2018, quebrantando aún más el tejido social y asociativo. La libertad de religión sigue golpeada, con 850 organizaciones canceladas, 7 sacerdotes expulsados, 2 laicas desaparecidos forzosamente y un pastor evangélico detenido arbitrariamente. Esta parte del informe, ahora de hecho sea de paso añadir que la dictadura no participa en esto porque se retiró del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por tanto, no hay un esperpento humano como Wendy Morales diciendo que no creen en el informe y que es cualquier cosa, que está tergiversado porque se retiraron, ¿verdad? La dictadura no está dispuesta a soportar las verdades ni a escucharlas. Y si hubiese estado presente, seguramente le hubiese ardido hasta lo más profundo a ella, como le ha ardido a Cecínica, a Ortega y a sus secuaces, esta parte del informe que dice que, doña Dickel, hay estabilidad macroeconómica en Nicaragua. Sí la hay, dice. Pero eso no responde a los verdaderos problemas económicos que tienen los nicaragüenses. Eso es una de las cosas que más le puede arder porque hacen alarde de que la economía está bien, de que las cosas van bien, de que el nicaragüense está feliz, de que el nicaragüense está maravilloso, de que el nicaragüense está viviendo lo nunca antes pensado en el bienestar que le significa esa dictadura. Escuchen el informe, por favor. Pese a la estabilidad macroeconómica, las políticas del Estado no se han traducido en mejoras tangibles en salud, educación, vivienda o protección social, perpetuando desigualdades profundas y limitando el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. La explotación de recursos en territorios indígenas y afrodescendientes continúa, sin consultas ni consentimiento previo, libre e informado.
mientras persisten invasiones de tierras, violencia y el desplazamiento forzado. 4 líderes comunitarios fueron asesinados presuntamente por defender sus territorios y un líder indígena permanece desaparecido forzosamente. Como resultado, la supervivencia física y cultural de estos pueblos está en grave riesgo. Eso fue, a grosso modo, la parte actual del resumen, o del informe, perdón. Le tocó después a los países participar. Oiga bien, solo uno de los que estaban presentes habló a favor de la dictadura, y entre comillas. Aquí Chile, en nombre de varios países, lamentó el retiro de la dictadura del Consejo de Derechos Humanos y no querer que haya un escrutinio, porque eso refleja el menosprecio que tienen a que la comunidad internacional sepa lo que ocurre y escuchar de parte de la dictadura qué explicación tiene a tales señalamientos. Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos a principios de este año. También nos preocupa que no haya completado el 4º ciclo de su examen periódico universal. Instamos al gobierno nicaragüense a responder a las recomendaciones recibidas en el marco de este ejercicio. Esta continua falta de diálogo refleja un preocupante menosprecio de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En dicho contexto, acogemos con beneplácito el más reciente informe de la oficina y nos alarma particularmente el cierre del espacio cívico y democrático. Hacemos un llamado a Nicaragua a atender las recomendaciones de este informe y a restablecer plenamente la cooperación con la oficina y con otros mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo la concesión de acceso irrestricto al país. Dicha cooperación es especialmente urgente a la luz del próximo ciclo electoral y de la apremiante necesidad de restablecer el Estado de Derecho y la separación de poderes. La representante de España, oiga bien, países que piensan o gobiernan del lado izquierdo, ¿no? La representante de España dice que la toma del control total en Nicaragua profundiza la represión y destruye absolutamente las libertades y los derechos humanos. Presidente, España se une a la declaración de la Unión Europea y agradece el informe del Alto Comisionado, que refleja cómo la toma de control por parte del Poder Ejecutivo a través de sucesivas reformas constitucionales y legislativas está profundizando la represión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. Nos preocupa especialmente la persecución que sufren opositores políticos, disidentes y defensores de derechos humanos, tanto en Nicaragua como en el exilio, incluyendo el empleo de la violencia y las prácticas de tortura contra presos y detenidos. España rechaza el empleo de la privación arbitraria de la nacionalidad, contraria al derecho internacional y una violación de los derechos humanos. Por ello, España adoptó un mecanismo extraordinario de concesión de la nacionalidad española que sigue vigente en el marco de nuestro compromiso con los nicaragüenses que han sido despojados de su ciudadanía. España insta a las autoridades de Nicaragua al cese de la represión contra opositores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Exhortamos a la inmediata liberación de todos los presos políticos, al levantamiento de las restricciones a organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos y a la celebración de unas elecciones libres, justas. El representante de Javier Milei, doña Day, que le escuche por favor, fue una joyita, fue un minuto y piquito, pero fue una joyita de discurso. Escuchen esto, por favor. Oficina, gracias por darnos con su informe un espejo que no perdona, un espejo que muestra la grotesca mutación de un revolucionario, que está haciendo una violación estelar serial continuada de los derechos humanos en Nicaragua. El 4 de noviembre de 1984, el señor Ortega dijo, y cito, la democracia que se va a implantar en Nicaragua constituirá un ejemplo para América Latina. Fin de la cita. Ayer el joven idealista que hablaba de democracia y libertad. Hoy el hombre que encierra a todos, incluso a quienes alguna vez marcharon a su lado, incluyendo a su hermano de sangre, Humberto Ortega, muerto en prisión domiciliaria. Porque cuando el ámbito democrático se convierte en rutina, ya no se distingue la amistad de la enemistad, la familia de la conspiración. Pero no se trata solo de Ortega, se trata de nosotros, de este Consejo, de la delgada línea, tan delgada, casi invisible, que separa la indiferencia de la complicidad. Y qué ironía, Ortega convirtió su idea de libertad en una revolución privada. Pero peor ironía aún sería que nosotros, en nombre de la prudencia, la neutralidad o el silencio, termináramos siendo sus cómplices.
El informe nos convoca, nos interpela, nos obliga, porque la indiferencia nunca es neutral, es la forma más cómoda de complicidad. Señor presidente, solo nos queda el poder de la palabra, un arma contundente cargada con verdades que solo dejará de disparar con el fin de la autocracia, con su arrepentimiento o con nuestra propia responsabilidad. Increíble, en un minuto, una joyita. Una joyita. O somos cómplices de Ortega, de Murillo y esa dictadura cruel, o hacemos lo que nos corresponde. Bárbaro, ¿no? Bárbaro, excelente el discurso de Argentina. Costa Rica, que es el país donde más nicaragüenses hay, producto de la represión y del exilio, dice que es sumamente grave que la represión esté llegando hasta su país y menciona también el asesinato de Roberto Sancam. Los resultados del informe reiteran el clima de intimidación y miedo que soporta la población en Nicaragua, en especial los defensores de derechos humanos y los periodistas. Es sumamente grave, además, la represión transnacional por parte del gobierno, como el asesinato en Costa Rica de don Roberto Sancam. Quiero destacar 2 puntos. Primero, las restricciones arbitrarias al derecho de la nacionalidad y la libre circulación en Nicaragua. Se niega el reingreso a ciudadanos, se producen expulsiones sin justificación ni recursos legales. Se han ampliado las causales de pérdida de nacionalidad, incluso por doble ciudadanía, generando riesgos de apatría. Además, se niegan servicios consulares y documentos de identidad a opositores percibidos, dificultando su vida legal y profesional y dejando a muchos sin reconocimiento oficial. Segundo, alarma las graves deficiencias en derechos económicos o sociales en Nicaragua. Los salarios mínimos no cubren la canasta básica y la informalidad laboral persiste. Se documentaron despidos discriminatorios por razones políticas y confiscaciones arbitrarias de bienes. Preocupa que el acceso a empleo, salud y educación esté condicionado a la lealtad al partido sandinista. ¿Qué les parece Costa Rica? Me hubiera gustado que Rodrigo Chávez hablara así, que fuera él el que dijera eso, ¿no? Es el embajador o el representante de Costa Rica. Claro, lógicamente que hay un visto bueno porque tienen que... Pero que él dijera eso, no, él tiene miedo, él quiere manejarse de alguna forma bien, jugando piernas con los Ortega Murillo. Como les dije hace un rato, solamente una intervención a favor de la dictadura. Ayer que se presentó la actualización del caso de Venezuela, Rusia, China, de los enchufados, Corea del Norte, hablando a favor del cartel de los soles. Hoy, solamente Burkina Faso habló a favor del régimen. Escuchen lo que dijo. Tomamos nota del informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua presentado por el ACNUD. Apreciamos los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para promover y proteger los derechos humanos en su territorio. Mi delegación considera que esos esfuerzos son dignos de reconocimiento y ayuda de los mecanismos internacionales de derechos humanos con un respeto estricto de la soberanía e independencia de Nicaragua. Recordamos que la imposición de mandatos no consensuados y con motivación política es contraproducente, conflictivo y contraviene los principios fundamentales del Consejo de Derechos Humanos. O sea, habló para decir que hay que reconocer los esfuerzos de la dictadura en la lucha y la preservación de los derechos humanos. Yo les he dicho en otras ocasiones en este programa, esos saludos. Saludo al 80 aniversario, al 70 aniversario, al 40 aniversario de la independencia de Burkina Faso. Saludo por el cumpleaños de Tucutucu de África. Saludamos a Torcuatro no sé, pues así, esos saludos, ese resultado tiene. Parece mentira, pero ese resultado tiene. Saludos a Burumbum Bum Bum, porque está cumpliendo años allá ¿a dónde? En el Congo. Y ya entonces la gente siente que los toman en cuenta y a la hora de hablar en estos foros aparecen con estas perlas, ¿no?
Increíble. Doña Deike, cuéntame por favor mejor con cuánto me gusta estamos ahorita. Dice doña Deike que hemos alcanzado a esta hora 351 me gustas. Sígale dando me gusta a Café con Vos y recuerde que don Mario fallecido. Don Mario está esperando que usted marque ese teléfono 305-439-6524 para que obtenga su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Con cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe. Son tarifas regulares, tarifas especiales, planes que protegen hasta 7 personas y hay 3 opciones. Pero siempre hacemos énfasis en la número 2 porque con tanto nicaragüense muriendo en el exterior, producto de diferentes situaciones, pues tener un plan de asistencia funeraria para que le permita a usted trasladar el cuerpo de un familiar que fallezca en cualquiera de los países en cobertura hacia Nicaragua ya está garantizado. Y también un boleto de avión para que usted vaya a darle el último adiós a ese ser querido en nuestra amada y sufrida Nicaragua. 305-439-6524 es el teléfono de don Mario fallecido. Márquele, él está esperando para que obtenga usted su plan de asistencia funeraria Assure for Life. Le tocó después el turno a la sociedad civil. Juan Carlos Arce del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dice: en Nicaragua no hay garantías para nadie. Y ojo, ser secuestrado político es casi ahora una sentencia de muerte. Veamos. Defensión total. En Nicaragua no hay ninguna garantía judicial. Convertirse en preso político es también una sentencia de muerte. En agosto de este año, 2 personas presas políticas, Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas, fueron entregados fallecidos a sus familias, semanas después de sus detenciones arbitrarias. En estos casos, las autoridades forzaron a las familias a entierros express sin ninguna investigación. Su muerte es atribuible a los agentes del Estado. El Estado ha intensificado una política de represión transnacional caracterizada por el espionaje, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales en los países de acogida, siendo la última el asesinato perpetrado contra Roberto Sancan en su casa de habitación. El mensaje de silencio y parálisis fue para toda la comunidad exiliada. Es lo que decía Juan Carlos Arce del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Ahí estaba también, participó a través de un mensaje Joao Maldonado. Joao Maldonado denunció los 2 atentados en contra de su vida y habló por los secuestrados en Nicaragua y por los que son torturados también. Por mi oposición fui desnacionalizado y desterrado. En el exilio en Costa Rica sufrí 2 atentados de la persecución transnacional del Estado de Nicaragua. En el último, en el 2024, mi pareja Nadia Robleto fue herida de bala y hoy enfrenta graves secuelas. No hablo solo en nombre propio, sino por miles de nicaragüenses desaparecidos, encarcelados, torturados, despojados de su nacionalidad o forzados al exilio. Hablo por los presos políticos que sobreviven en condiciones inhumanas y por las familias que esperan justicia. La represión del régimen ha cruzado fronteras, vulnerado soberanías y desafiado el derecho internacional. Incluso las personas refugiadas y defensoras en el exilio siguen en riesgo. Y ahí estaba también Claudia Vargas, la viuda de Roberto Sancan. Pidió al Consejo de Derechos Humanos tomar cartas en el asunto para evitar que la represión transnacional siga acabando con la vida de otros nicaragüenses. Nicaragua, precisamente por hablar, por escribir y por no callar, fue asesinado. Su crimen fue planificado y ejecutado con precisión. Su asesinato vulneró la soberanía de Costa Rica, el país con más refugiados políticos nicaragüenses, y forma parte de un patrón represivo documentado. Campañas de odio, vigilancia, desnacionalizaciones, atentados y asesinatos que confirman que la represión de Nicaragua se exporta más allá de sus fronteras. Se vulneró la frontera, el lugar como esencia misma de la paz. La comunidad internacional y este Consejo deben actuar con contundencia ante la represión transnacional. Solicito protección para las personas exiliadas. En nombre de la democracia, la vida, la memoria de Roberto Sancan y quienes viven bajo las amenazas y el acoso del Estado nicaragüense, les pido actuar con firmeza e impedir más impunidad. Injusticia nunca más. Es impresionante la fuerza que tiene Claudia para hablar.
Es impresionante. Yo le mando un abrazo a Claudia, porque el temple que demuestra es realmente admirable. Vamos a lo internacional. Ayer, el cómico tirano, Nicolás Maduro, habló de la carta que le envió a Donald Trump pidiéndole clemencia, en el que llama respetable presidente Trump. Pero Maduro pierde la perspectiva de lo que dice en una carta y de lo que habla en un medio de comunicación al servicio de la dictadura venezolana, porque en la carta, y póngame la carta, doña Nickel, por favor, que le mandó a Trump, ustedes la vieron ayer, aquí está, respetable presidente. En la segunda parte de la carta, que fue enviada el 6 de septiembre, dice que en el penúltimo párrafo, antes del final, en esa dirección se demuestran, dice, los datos de la ONU y de otros organismos que corroboran que, con sus propios organismos de inteligencia, que el 87% de la droga producida en Colombia sale por los puertos del Pacífico, el 8% por la Guajira Norte de Colombia y apenas el 5% intenta ser transportada a través de Venezuela. Eso lo tomo como lo principal porque escuchen lo que sigue acá ahora, doña Nickel. Ayer se olvida de Colombia porque seguramente Petro le está diciendo, y hey, brother, yo te estoy defendiendo, me estoy jugando el pellejo, haciendo el ridículo por vos y me seguís tirando lodo. Entonces ayer se le ocurrió cambiar el discurso de la carta y vean lo que dijo. Ahí en esa carta no le quise agregar, y se lo digo aquí al presidente Trump, que el 70% de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, en las cajas y la naviera de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Y eso es público notorio. Si el presidente Trump le pidiera a sus agencias de inteligencia, con honestidad, a los profesionales de inteligencia estadounidenses, un informe de Ecuador y de cómo Guillermo Lasso impuso un modelo de narcoestado y de cómo Daniel Noboa tiene las empresas de tráfico de droga, él sabría dónde salen, cómo salen, tendría una orientación. ¿Cómo es la cosa, hombre? A ver, la carta dice el 70%. Póngame la carta, la segunda página de la carta. ¿Cómo dice la carta? El 87% de la droga producida sale por los puertos del Pacífico. El 8% por la Guajira del norte de Colombia y apenas el 5%. Y después se le ocurre campantemente decir que si el presidente Trump conociera la verdad, sabría que toda la droga sale por Ecuador. A ver, doña Nickel, volvamos aquí. ¿Cómo será eso, man? ¿Le entienden ustedes? Yo no lo entiendo. Es parte de la desesperación, son contradicciones. Absurdo lo que hace. Después dice que le va a seguir enviando cartas a Trump, aunque no tenga respuesta, dice. Porque le dice el mentecato que está ahí supuestamente entrevistándolo, le dice, pero si no le ha respondido la primera, le va a mandar más. No importa, yo prefiero ser sobrado. Aquí está, escuchen. Ahora esa carta, una primera carta, seguramente le mandaré más. Tenía el objetivo... ¿Sin respuesta de él? No importa, ¿no? No recibo respuesta, sí. Pública han dicho algunas cosas, pero eso es lo de menos. Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todas las vías. Si cierran una puerta, te metes por la ventana, y si cierran la ventana, te metes por la puerta, con la verdad de tu país, iluminar el mundo, iluminar la Casa Blanca con la luz de la verdad de Venezuela, porque esa luz es la que nos ha permitido derrotar ya, como está derrotada la narrativa de fake news y de falsedades sobre Venezuela. No está derrotada la narrativa. Y él le voy a demostrar por qué. Pero escuchen ustedes, no importa, esa es la primera, le voy a mandar todas las que sean porque yo prefiero ser colado y ser sobrado e iluminar con la verdad la Casa Blanca de los Estados Unidos. Este tipo, sí, es que yo les digo, si no fuera cómico, si no fuera dictador, sería un cómico genial. Definitivamente. Hoy
comenzó la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Entre críticas y señalamientos, esto fue lo que pasó en el primer día de este encuentro. We'll never, ever give up. Con esa frase, el secretario general Antonio Guterres cerró su discurso de apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El primer presidente en hablar fue Luis Ignacio Lula da Silva. El brasileño resaltó la defensa de la democracia en Brasil tras la sentencia de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado en enero de 2023. Junto al pedido de paz en Gaza, Lula también habló sobre las problemáticas en la región, la tensión en el Caribe con Venezuela, la violencia en Haití y la situación de Cuba. En América Latina y el Caribe vivimos un momento de creciente polarización e inestabilidad. Mantener la región como una zona de paz siempre ha sido y sigue siendo nuestra prioridad. Somos un continente libre de armas de destrucción masiva, sin conflictos étnicos ni religiosos. Sin conflictos étnicos o religiosos. Luego llegó el turno de Donald Trump. En un discurso de 1 hora, el presidente de Estados Unidos se refirió a un abanico de asuntos e hizo un balance de sus meses de gestión, como la situación económica del país, los aranceles, su resolución de 7 conflictos internacionales y los esfuerzos de paz en Ucrania y Gaza. Sobre este último, criticó el reconocimiento de un Estado palestino realizado por países occidentales. Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, para sus atrocidades. También criticó a la ONU, la agenda climática y resaltó la necesidad de terminar con la política de fronteras abiertas. El presidente de Estados Unidos reconoció que creyó que iba a ser más simple terminar con la guerra en Ucrania, al tiempo que responsabilizó a China y los países europeos de financiar la guerra comprando petróleo ruso. Interesante, ¿verdad? Lula, no apareció en esa nota, pero Lula aboga porque no se cierre el diálogo con el Cartel de los Soles. Veamos. Regiones del planeta ya ha habido intervenciones que han causado más daño de lo previsto, con consecuencias humanitarias graves. El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela. Haití tiene el derecho a un futuro libre de violencia y es inaceptable que Cuba figure en la lista de países que patrocinan el terrorismo y el conflicto en Ucrania. Es increíble cómo Lula trata de ser un contorsionista político. Se mete por aquí, se va por allá tratando de quedar bien con todo el mundo. Es un paradictatorial. Es alguien que defiende a los tiranos de alguna manera porque son sus compinches también. Trump, al llegar a ese edificio de Naciones Unidas, pasó algo muy curioso. La escalera se detuvo cuando intentaba subir a los pisos superiores donde se desarrollaba el evento. Veamos. Este es el momento. Va con su esposa Melania. Comienzan a subir las escaleras y de pronto se detienen. Y Trump voltea a ver para todas partes. Dice, ¿qué pasa? Melania dice, no me importa, sigamos. Después utilizó esto para criticar a Naciones Unidas. Están tan mal que hasta las escaleras se detienen, dice. Y luego, sí, él pensó casualmente que lo querían molestar para que llegara un tanto iracundo a su discurso y se le notase. Pero no fue así. Trump, después en su discurso, el teleprompter no servía cuando comenzó su discurso. Y él dijo, las escaleras no sirven, el teleprompter no funciona, algo ocurre aquí, pero no importa, voy a leer el papel que tengo acá, no se preocupen, escuchen aquí, por favor. I don't mind making the speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. O sea, lejos de molestarse, hizo cómico el momento, ¿no? Y después el teleprompter funcionó. Y aquí está la parte en la que la narrativa, como dice el tirano venezolano,
no está caída, no, es peor de lo que está ocurriendo. Miren lo que dijo Trump hoy. Da señales claras y después voy a ir detallándoles por qué es verdaderamente revelador. Escuchemos esta parte de su discurso. Son los enemigos de toda la humanidad, el motivo por el cual hace poco empezamos a usar el poder supremo del ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. Y a todos los matones que envían drogas a los Estados Unidos de América, que sepan que los vamos a bombardear para que dejen de existir. No tenemos más opción que eso. Creo que hemos perdido a 300,000 personas el año pasado que sucumbieron a las drogas, fentanilo y otros fármacos. Cada barco que hundimos llevaba drogas que mataría a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que ello suceda. La energía es una parte que suma a lo mejor 1 minuto y pico, pero está cargado de información muy, pero muy pesada. Primera frase, estamos usando al ejército de los Estados Unidos, el poder de los Estados Unidos, para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro. O sea, Trump no habla de dictadores u oponentes, no habla de eso. Habla claramente y trata a Maduro como un terrorista que traslada de facto toda acción, al ponerlo como terrorista, eso lo traslada de todo lo diplomático a una acción que va más allá de la diplomacia y que puede implicar una acción militar. Escuchen bien. Y dice después, a todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos, téngase por avisado, lo haremos volar por los aires, los vamos a bombardear. ¿A quién se está dirigiendo? A Maduro y al cartel de los soles en ese momento. Es una frase muy poderosa que habla de algo más que retórica. Es una frase que implica que no va a haber advertencia ni negociación. Téngase por avisados, los vamos a destruir. Y después reitero, hemos empezado a usar al poderoso ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y todos los matones que envían drogas a Estados Unidos. Que sepan que los vamos a bombardear y los vamos a borrar o vamos a borrar su existencia. Esto va más allá de lo que podemos interpretar a simple vista, porque le está diciendo, no te estoy tratando como un jefe de Estado, ni te estoy tratando como alguien al que debo de negociar con diplomacia, sino como un narcotraficante. A vos y a tus matones los vamos a desaparecer. ¡Wow! Yo creo, doña Dicker, que es un mensaje de los más claros que hemos escuchado y más contundente en asunto de 1 minuto y algo. En el podio de Naciones Unidas y con el representante del cartel de los soles ahí sentado, escuchando que le dicen a su jefe que es un capo, que es alguien que está mandando droga a los Estados Unidos y que él, que está a la izquierda, Venezuela, ahí está mandando mensajes, está escribiendo a toda máquina. Les borraremos su existencia, los vamos a bombardear. A los capos, no a Venezuela. Es que una cosa, aquí viene la diferencia entre aquellos que dicen, quieren atacar Venezuela al pueblo venezolano. No, es al capo Maduro, a Cabello, a toda esa camarilla y a quienes les acompañen en esa aventura de defender al cartel de los soles. De nuevo, el escenario en el que Donald Trump hace esta advertencia es el podio de Naciones Unidas,
delante del concierto de países que dicen, aquí estamos para escuchar cómo están las cosas desde la perspectiva del presidente del país más poderoso del mundo. Así que, como dice Maduro, ya hemos derribado la narrativa mentirosa. No es cierto. Hoy Trump le dijo, voy por vos y por tus matones. Así que, si no entendés, papito, al entendido por señas, pero si no entendés, es porque el cerebro lo tenés bastante afectado y te han engañado. Sí, señor. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes, y cuando volvamos ya está listo Reed Brody, miembro del grupo de expertos, para hablar del informe de la represión transnacional, que es el capítulo que le han dedicado el énfasis en esta actualización presentada hoy ante el Consejo de Derechos Humanos. ¿Usted quiere sumarse a la familia de los Patreon? Tenemos 6. Súmese. www.patreon.com/café con vos. Rompamos juntos el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra amada y sufrida Nicaragua, y entonces démosle batalla, porque lo que han querido es callarnos, han querido silenciarnos y que usted no sepa lo que está pasando en nuestro país, y nosotros les hemos demostrado que no lo han podido hacer, no van a hacerlo, porque el compromiso nuestro es inclaudicable y usted debe estar acompañándonos en ese compromiso. Antes de ir a la pausa, doña Dickel, ¿cuántos me gusta llevamos? Dice doña Dickel que hemos alcanzado 400, ¿cuánto, doña Dickel? 480, muy cerca de 500. Quédese por ahí, porque venimos con Reed Brody y la entrevista para hablar del informe actualizado del grupo de expertos ante el Consejo de Derechos Humanos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-vos. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Vos. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Que un preparador de impuestos puede llegar a ganarse en una temporada hasta $60,000 en North Star Multiservices. En Estados Unidos, la demanda de servicios de preparación de impuestos es muy alta debido al déficit de profesionales, lo que convierte esta oportunidad en un campo de crecimiento inmenso. Tú también puedes alcanzar estos ingresos o incluso más si te certificas como preparador de impuestos personales en North Star Multiservices. Contamos con programas de entrenamiento tanto presencial como remoto, sin importar en qué ciudad de los Estados Unidos residas. De esta forma podrás capacitarte y generar ingresos adicionales en la temporada de impuestos que ya se aproxima, sin necesidad de contar con experiencia previa. Desarrolla tu potencial y genera ingresos adicionales. Trabaja desde tu casa full time o part time o desde una de nuestras oficinas. Acceso a nuestra base de clientes real. Maneja tu propio horario de trabajo. Participa en un curso interactivo impartido por profesionales con amplia experiencia en temas fiscales. Contáctanos al 786-606-6886. Sin tapujos.